Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a este tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Habiendo ya acabado el jueves pasado nuestro estudio acerca del cielo, estos temas que hemos estado tratando por varios jueves, vamos a empezar hoy una nueva serie de estudios que yo le he titulado Los propósitos de Dios. Están en la palabra de Dios, vamos a tratar de profundizar en estos temas. Necesitamos estudiar sí o sí estos temas, porque está en la Escritura y todo lo que está en la Escritura es bueno, es útil, nos prepara, nos fortalece para vivir en la voluntad de Dios y nos prepara para el reino eterno. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a dar lectura a Romanos capítulo 8, por favor, si me siguen ahí desde sus casas, versículos 17 y 18. Voy a dar lectura y luego te voy a compartir la pantalla para desarrollar el tema los propósitos de Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente, por favor marquen esto, con Él, para que juntamente con Él, otra vez, dos veces se repite, seamos glorificados. Si tú me preguntas, hermano, ¿cuál es el fin de todo lo que vamos a estudiar? ¿Cuál es el fin de haber sido salvado? Es que Dios nos quiere glorificar. Versículo 18, pues tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Déjame compartirte rápidamente la pantalla para hablar de este tema en esta noche, los propósitos de Dios. Hermanos, cuando uno habla de los propósitos de Dios, uno tiene que entender qué se propone Dios con nosotros. Te comparto el concepto de los propósitos de Dios. La palabra propósito, que se encuentra en varios pasajes en la Biblia, y en un momento te voy a dar cantidad de citas con respecto a este tema. La palabra griega es la palabra prócesis, de donde podemos entender su significado, que es propuesta y deseo. Partiendo del significado del propósito, o de esta expresión bíblica, podemos extraer una pregunta a manera muy personal. ¿Qué se propone Dios conmigo? Cuando uno habla del propósito de Dios, uno tiene que preguntarse, ¿qué se propone Dios conmigo? Porque es una propuesta. ¿Cuál es su deseo para mí? Bueno, en la Biblia, cuando tú ves la palabra glorificado, por lo general el concepto encierra dignidad y encierra honra, hermanos. ¿Qué se propone Dios con nosotros? Hacernos dignos y honrarnos en realidad. Y justamente la expresión habla de exhibir, que por lo general lo usaba el alfarero en el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla a Jeremías ir a la casa del alfarero, él ve que en la rueca, es decir, en la herramienta que el alfarero usaba, ponía el barro y ahí le daba la forma, cumplía el propósito, el material que solamente el alfarero podía dar. Y claro que a veces se echaba a perder, pero otra vez el alfarero le daba la forma hasta cumplir la imagen que el alfarero quería. ¿Para qué? Para luego exhibirla, para hacerla digna, para hacerla una vasija de honra, como dice el libro de Timoteo. Eso es lo que Dios se propone con tu vida, pero también con la mía. Esta palabra, propósito, en el Antiguo Testamento, por lo general, el término se usaba para hablar en el tabernáculo de la mesa de los panes, de la proposición. De ahí sale justamente el término propósito. Eran los panes que comían los que ministraban dentro del lugar santo y santísimo, los sacerdotes escogidos por Dios. Y justamente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué se propone Dios conmigo? Hacernos dignos, honrarnos, exhibirnos. Pero claro, para llegar a hacer y cumplir este propósito, hay un proceso en el cual tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que entrar. Todo hijo de Dios, tarde o temprano, entra en este proceso. Por eso, el libro de Romanos usa este término para hablar del propósito de Dios para la nación de Israel. ¿Cuál fue su propósito? Hacer una nación grande que pueda ser de bendición y canal de bendición a toda la familia de la tierra. Esto fue dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero la Biblia nos dice que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac.
Pero Isaac tuvo dos hijos que antes que nacieran, Dios ya sabía algo de ellos. Dice el texto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Antes que siquiera se porten bien o mal, tanto Jacob como Esaú o Jacob, que por cierto eran gemelos, la Biblia nos dice que Dios ya tenía el propósito trazado, establecido. Y esto es lo que Dios conoce de antemano. Este propósito fue designado antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo incluso naciéramos. Te puedo citar el ejemplo de Jeremías, quien Dios escogió desde el vientre de su madre para darlo como profeta a las naciones, y el propósito de Dios se cumpliría en Jeremías. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, cumplir su propósito santo, como oró el Señor Jesús y nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Quiere hacerlo con nosotros, pero también a través de nosotros. Esta palabra propósito, yo lo puse, Job 42.2, en la versión NBI. ¿Por qué? Me gustó su traducción. Dice Job, después de haber padecido como ninguno en el Antiguo Testamento, Job termina y concluye el libro de esta manera: yo sé bien que tú lo puedes todo. Él sabía esto de Dios. Y por esa razón dice, y no es posible frustrar ninguno de tus planes. La traducción es: tus propósitos no se pueden alterar. No se pueden alterar. Y tal vez algunos se pregunten, hermano, ¿y esta pandemia? Al contrario, solo son canales, herramientas en las manos de Dios para cumplir su santo propósito. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Tú y yo tenemos planes, metas, deseos, anhelos en esta vida. Y está bien, mas el consejo, podríamos decir el propósito de Jehová, permanecerá. ¿Qué es lo que vale en esta vida? Lo más importante no es realizar nuestras metas y sueños o deseos, es que podamos terminar nuestra vida con toda cabalidad de haber cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra. La Biblia enseña muy bien que Pablo, concluyendo su vida, le animó esto a Timoteo y le dijo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Por qué Dios quiso salvarnos así? Pero dice, no conforme a nuestras obras. Dios no salva a nadie porque sea bueno o cumpla algún mandamiento o porque haga una buena acción. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Dios nos salvó y nos llamó con ese llamamiento, pero de acuerdo a sus propósitos. Así que si Dios hubiera querido solo salvarnos, ya no estaríamos acá. Pero nos salvó y nos ha dejado con un propósito todavía a cumplir, y que Él quiere cumplirlo en nosotros también. Hay una relación entre el propósito de Dios, según lo que vamos a leer en Romanos, y el sufrimiento, hermano. Porque para que se cumpla el propósito de Dios, se debe sufrir primero. Como un pastor dijo una vez, todos queremos el domingo de resurrección, pero no queremos el viernes de crucifixión, ¿cierto? Todos queremos la corona, pero no el padecimiento. Todos queremos la gloria eterna, pero no el sufrimiento. Pero para llegar a ese momento hay un proceso. Justamente, yo puse el versículo de Romanos 8, versículo 17 ahí en tu pantalla, para poder desglosarlo. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ahí terminara el versículo, todos diríamos, amén, hermano. Pero mira lo que continúa hablando. Si es que, podríamos decir, ya que padecemos, mira el texto, juntamente con Él. ¿Para qué? Propósito. Juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero decirte esto porque con Él habla de Jesús, con Él, con Él. Jesucristo, su vida aquí en la tierra, se distinguió por dos cosas muy básicas: su sufrimiento y luego su resurrección y su glorificación, ¿cierto? En su sufrimiento podemos ver toda la labor de esos 3 años que obró. Pero un día también tuvo que ser muerto, clavado, crucificado, sepultado, pero después glorificado.
Pero hubo todo un proceso en la vida del Señor Jesús. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, hermanos, vamos a vivir y vamos a experimentar persecución según Timoteo. Es parte, son marcas distintivas de un hijo de Dios. Por eso yo quise poner este versículo acá. La palabra herederos es esta, poseedor, que aparece en la Biblia. Y uno podría decir amén, pero padecimiento que está ahí es la palabra zumpasjo, que significa experimentar dolor, persecución. Es decir, que tarde o temprano, para que Dios forme a Cristo en nosotros, tenemos que padecer. Son las herramientas que Dios echa mano, hermanos. ¿Para qué? Para ser glorificados. La palabra glorificado es exaltado, digno, honrado, como lo vimos hace un momento, al principio de este estudio. Así que Dios se propone glorificarnos, pero hay todo un proceso que debe seguirse. Ahora, la verdad, hermanos, no quiero desanimarles a nadie. No es mi meta, pero tenemos que hablar la verdad. Porque la realidad entre el sufrimiento y la gloria es que van de la mano, están soldados, no se pueden despegar. Y para que Dios haga y cumpla su propósito en nuestra vida, tenemos que padecer. Son las advertencias, pero también las profecías que se mencionan para todo hijo de Dios en la palabra de Dios. No hay tal cosa como venir a Cristo y que la vida cristiana sea como dar un paseo por el parque, hermano. Eso sería una gran mentira. Como que todo va a salir bien y eso te prepararía para una gran decepción después con Dios. Porque si tú eres cristiano, es muy probable que si no estás atravesando padecimiento y sufrimiento, lo atravesarás, o tal vez tú recuerdes algún momento desde que comenzaste a poner tu fe en Jesús, que esto es una realidad. ¿Cómo sabemos esto? Primera de Pedro, hay una relación y una realidad entre estos pasajes de glorificar, pero antes de eso padecer. Primera de Pedro, a los creyentes que fueron expatriados, les dijo lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Claro, tú dices, pero si Dios nos llamó a su gloria eterna, ¿por qué de frente no vamos? Porque dice aquí, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los padecimientos son los medios que Dios echa mano para que nosotros podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Otro versículo, Filipenses 3:10, Pablo lo sabía muy bien. Y él dijo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación, ¿de qué? De sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Quiero ser como Cristo? Bueno, es necesario padecer, porque el Hijo de Dios padeció. La Biblia nos dice en 2 Corintios 1, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué abundan? Bueno fuera que dijeran una sola vez, pero dice abundan para hablar que son muchas las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que si ves, hay una relación, un buen parentesco entre la realidad del sufrimiento y la gloria que un día vendrá con nosotros. Es parte de la vida cristiana sufrir, hermano, es parte de la vida cristiana padecer. Este hombre llamado John Packer fue un hombre muy conocido, un gran teólogo que ya murió a los 93 años de edad. Él cuenta que mientras él iba a la escuela, le salió un bully. Bueno, yo no sabía que era un bully, lo investigué, es un matón que lo persiguió hasta salir fuera de la escuela a los 7 años de edad. Y claro, al salir, evidentemente, pasó un camión que transportaba panes, el cual lo atropelló. Si tú ves su rostro de este hombre, de este hermano, la parte de su frente está deformada. Tuvo que vivir a partir de los 7 años hasta los 93, 94 años que murió, que ahora está en la presencia de Dios, tuvo que vivir de esta manera. Pero al principio él se desanimó, pero él cuenta que 2 semanas después conoció a Cristo, a la edad de 7 años. Un hombre teólogo, un hombre muy profundizador de la palabra de Dios. Y que, por cierto, él dijo que no podemos quitar el sufrimiento
para ser un día glorificados. Que Él habló muy bien acerca de confiar en Dios pese a las adversidades que nosotros podemos atravesar, hermanos. Y un hombre que se propuso glorificar a Dios a pesar de este accidente que él tuvo. Él escribió libros, por ejemplo, El conocimiento de un Dios santo y otros más, donde justamente menciona a un Dios soberano por sobre todas las cosas y cómo Él usa el sufrimiento y el dolor para hacer cumplir su propósito en nosotros. Van de la mano. No pueden ser eximidos, no pueden ser sacados. Quisiéramos hacerlo, pero no, para nada Dios hará eso. Amados, dice Pedro, no os sorprendáis. Y dice el texto ahí, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, querido hermano, no digas ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Justo en este momento de mi vida. No te extrañes de esto. Es parte, porque debemos gozarnos, porque somos participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Nuestro Redentor, nuestro Salvador padeció. Y que Él haya padecido nos enseña que tú y yo pasaremos por lo mismo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice la Escritura. Así que no deberíamos extrañarnos cuando nosotros padecemos, cuando nosotros sufrimos. Ahora, en esta noche tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Dios nos permite sufrir? ¿Por qué Dios, para cumplir su propósito en nosotros, nos permite padecer? John Piper dijo lo siguiente: no se debe diluir el llamado a sufrir, ni domesticar el dolor. En toda la enseñanza del Nuevo Testamento se sabe muy bien que el sufrimiento y el dolor son una realidad de todo cristiano. Y no debemos menguar esta verdad simplemente porque nuestras vidas sean tan cómodas. 2, no debemos extrañarnos ni tampoco pensar que hablar de este tema es ser pesimista o es ser negativo, porque necesitamos hablar del cristianismo desde sus raíces. Nuestro Redentor padeció y tú y yo, tarde o temprano, padeceremos si queremos llegar a ser como Él. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué se propone para que nosotros suframos? Él quiere glorificarnos, Él quiere cumplir su propósito. ¿Cuáles son esas razones? En primer lugar, porque el sufrimiento, el dolor, el padecimiento prueba nuestra realidad, la realidad de mi fe. Nos hace ver si realmente somos o no somos hijos de Dios. Miren conmigo Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, ahí está, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, podríamos decir, ya que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia nos enseña muy claramente, por ejemplo, en este pasaje acá, en lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que dice el texto que es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Está usted padeciendo en esta noche, hermano? ¿Qué se propone Dios? ¿Está usted padeciendo y no se figura la razón y ha examinado su vida y no ha pecado, no ha tomado una mala decisión? Es más, tal vez por hacer lo bueno y no se figura por qué le cayó esto de un momento a otro. No te sorprendas, es necesario. Dios está cumpliendo su propósito en su vida, va a probar la realidad de su fe. Es más, como dijo un hombre llamado Martin Lloyd Jones, este dijo lo siguiente: si usted está padeciendo como creyente, tal vez sea la prueba más segura que usted y yo somos hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe, pero ¿cómo? Por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, dice ahí, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Qué duro término! Alégrate si tú, alegrémonos si yo mismo padezco por
por hacer lo bueno, por seguir a Cristo. Porque los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Es decir, ¿cómo tú sabes que eres un hijo de Dios? Por el padecimiento, por el sufrimiento, hermano. Parece desalentador, pero no es así. Al contrario, nos debe alentar, porque el Señor al que ama, disciplina. En el libro de Apocalipsis Jesús le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios, si Dios le ama, por supuesto, porque usted es su hijo, Él se va a encargar de producir estas cosas muchas veces para formar a Cristo en su vida, para probar la realidad de su fe, de que usted es un hijo de Dios, pero también para poder moldear esa fe y perfeccionar esa fe. Lo mismo que comenzó el principio, el que mismo que comenzó la buena obra en Cristo, Él la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Es la realidad de nuestra fe. Jonathan Chous, presidente de la Universidad de Cristo en Taipei, director del Centro Chino de Investigación en Hong Kong, dijo lo siguiente, allá en China, en su país: uno casi puede decir que el sufrimiento de un cristiano en nuestro país es una marca del discipulado. Te lo repito, uno puede decir que el sufrimiento en nuestro país es una marca del discipulado. ¿Cómo se conoce a un hijo de Dios? Porque a veces porque debe padecer, porque tiene que sufrir. Y a veces, hermanos, como dice la palabra de Dios, es necesario. Y tú dices, ¿pero por qué padezco? Porque Dios nos ama, para probar la realidad de nuestra fe. Número 2, el sufrimiento, los padecimientos promueven dependencia en Dios. Es curioso ver que 2 veces se repite en Romanos 8:17 el término, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, 2 veces, juntamente con Él, para que juntamente con Él. ¿Saben cuál es una de las metas de nuestra carne? Y una de las metas del diablo y de este mundo, separarnos de depender de Dios. Y ¿saben qué muchas veces promueve el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas en la vida de un cristiano? Promueven total dependencia en Dios. Creo que vaya si lo sabemos, ¿cierto? Vaya si lo sabemos. La palabra de Dios nos muestra pasajes con respecto a este tema de que Dios se propone que dependamos de Él. Cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, él cuenta un poco su testimonio en el primer capítulo. Versículo 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. De tal manera, miren lo que dice, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Miren hasta qué punto Dios lo abrumó. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, propósito, confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. La palabra confiar es descansar, una certeza interna, para que no descansen en ellos mismos, para que dejen de vivir una vida dependiente de sí mismo y dependan totalmente en Dios. Si usted está padeciendo en este momento y no ha pecado, no hay pecado en su vida, no entiende la razón, ni siquiera puede figurarse ni imaginarse cuál es el fin y porque está puesto usted en el crisol de la prueba, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios está agotando todos sus recursos en usted mismo. Y te voy a decir algo, hermano. A nuestro Dios, le encanta agotar nuestros recursos para que Él sea nuestro único recurso en la vida. De esto podemos hablar en otros pasajes. Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, acercarme a Dios es el bien. ¿Puede decir esto en estos días? ¿Usted se está acercando a Dios como lo hacía al principio cuando conoció al Salvador? ¿O tal vez se ha distanciado de Dios? Y dice el texto, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Está puesta su esperanza en el Señor? ¿O hay un sentido de independencia de su Señor? Acercarme a Dios
voy a perder tiempo, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar. No, acercarme a Dios es el bien. Dios puede producir, a veces a través del dolor, dependencia. Salmos 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en mis recursos económicos, dirían algunos. Mi esperanza está en mi labor. Mi esperanza está en los años de experiencia. Mi esperanza puede ser que alguno diga está en la iglesia. No. Mi esperanza incluso pueden decir está en mis líderes de la iglesia. No. Mi esperanza está en ti. ¿Dónde debe estar nuestra dependencia total? En el Señor. Miren otro salmo, Salmo 71. En ti he sido sustentado. La expresión es, he confiado, he descansado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Por qué coloqué este último versículo acá? Porque hemos conocido personas, y tal vez alguno que me escuche está pasando por una experiencia similar, que comenzó fervorosamente la vida cristiana. Y este versículo solo lo puede decir como una nostalgia, con un pensamiento de un recuerdo que está abandonado. Yo he conocido hermanos que a veces te dicen, cuando yo era joven, yo servía a Dios. Cuando yo era joven, yo confiaba en Dios. Cuando yo era joven, ¿y qué está usted haciendo en estos días? Nada. ¿Cómo está resolviendo su vida estos días? Independientes de Dios. Dios quiere que así como nos hizo nacer con un propósito, permanezcamos hasta el fin. Y si Dios te ha salvado es para esa razón, para vivir pegado al Hijo de Dios. Y si usted está padeciendo, no reniegue, no queje. ¿Qué es lo que Dios está logrando? Dependencia total. Dependencia total. Y en este mundo tan difícil, lo mejor que nos puede pasar es seguir confiando en Dios. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová y en cuya esperanza está puesta en Jehová su Dios, dice la Escritura. A veces es difícil depender de Dios cuando todo va bien, hermanos. Cuando usted acaba de recibir un aumento económico en el trabajo, cuando todo está en orden en su vida, cuando usted tiene su vida nítidamente planeada, el plan de jubilación le va muy bien, hasta que de repente va al médico y le da malas noticias, hasta que dentro de su casa empiezan a levantarse problemas y usted no se pregunta o se pregunta por qué y por qué y para qué, por qué justo ahora. Dios está tratando de promover en usted dependencia total. Es allí que entendemos, solo allí, lo desesperadamente que necesitamos de nuestro Dios y nos vemos obligar a depender solo de Él, solo de Él. Y incluso en los ministerios, el apóstol Pablo tuvo un ministerio de una manera, con un auge tremendo como ni uno, de una manera como ni uno. Y él tuvo que tener en su cuerpo físico una enfermedad, según la Biblia, en Corintios 12, la segunda carta, Pablo describe que era un mensajero de Satanás, pero lo irónico es que dice enviado por el mismo Dios. Era un aguijón, un estorbo en su carne, le provocaba dolor y sufrimiento. Por eso el versículo termina o comienza diciendo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. La expresión habla de que oró insistentemente, que lo quite de mí. Y tú y yo hacemos lo mismo, Señor, quítame este dolor, quítame esta enfermedad, quítame este sufrimiento, sácame de este hoyo. Pero Dios no lo quiso hacer. Y le ha dicho, bástate mi gracia, conténtate con mi gracia, que sea suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, con un mejor corazón, con una buena actitud, me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Mira cómo cambió del ruego insistente para que se quite ese problema, ahora el gozo de aceptarlo. En las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, allí soy fuerte. Porque ya no dependo de mí mismo, dependo del poder de lo alto, del Dios Todopoderoso. Por alguna razón, Salmo 147, 10 dice
que Dios no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino en los que le temen, los que esperan en su misericordia. Lo que hemos estudiado domingos anteriores, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino en entenderme, en conocerme que yo soy Jehová. Tal vez Dios está generando este dolor, este sufrimiento, esta zozobra en su vida, porque quiere que deje de depender en sí mismo y que empiece a entender que usted es débil sin Él. Y le voy a decir algo, es lo que dijo el rey David: oh, sepa yo cuán frágil soy, somos débiles. Tenemos el tesoro del evangelio en nuestros cuerpos mortales, que son llamados vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y tal vez eso es lo que Dios está haciendo en su vida este tiempo. En mi vida, Él quiere que dejemos de depender de nosotros mismos, de pararnos en nuestras propias fuerzas, a nuestros propios medios. Y para esto, hermano, no hay años de experiencia. Cuando uno atraviesa las pruebas en la vida, para cumplir el propósito de Dios, es como que si comenzara de nuevo, ¿cierto? Uno se siente siempre un novato. Y creo que nos sentimos como deberíamos sentirnos, para depender totalmente de Dios. Tercera razón, porque el dolor y el sufrimiento para cumplir el propósito de Dios purifica nuestra relación con Dios. Ahora, dice el versículo 17 al final, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y claro, para ser glorificados tenemos que ser purificados, hermanos. La Biblia nos dice lo siguiente, este es un buen salmo que usted puede marcar y que usted puede memorizar. Son dos textos que están en el Salmo 119, 67 y después 71. Lo dijo el rey David. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Estaba descarriado. Más ahora, mira el contraste, antes, pero ahora, guardo tu palabra. ¿Qué hubo entre antes y ahora? La humillación. Dios tuvo que quebrantar su corazón. Por eso él termina diciendo, bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado. Bueno es la herramienta de Dios para producir en mi dolor, para que yo pueda aprender tus estatutos. ¿Cómo aprendió a vivir en la voluntad y en el propósito de Dios? A través de la humillación. Y por eso uno puede decir que es bueno, que es agradable. La expresión es agradable. A veces cuando atravesamos problemas en la vida, son esos problemas que nos acercan más a Dios. Porque algunos de nosotros hemos tomado distancia de Dios. ¿Qué nos vuelve a traer? Los problemas. ¿Sabes que lo que sucede en el creyente cuando atraviesa presión? ¿Qué es lo que hace la presión? Lo trae de regreso otra vez a Dios. Si habláramos de Jonás. Y claro, Jonás recibió una orden muy clara de Dios. Jonás, levántate y ve a Nínive. Pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás dijo, ni loco, Dios, no voy a ir. Y Dios le dijo, sí, sí vas a ir. No, Dios, no voy a ir. Ah, no vas a ir. Y Jonás agarró sus maletas y se fue rumbo a Tarsis. Claro, primero descendió a Jope y se fue a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ustedes saben la historia, todo lo que Dios hizo. ¿Cómo termina el libro? Dios, está bien, tú ganas, yo voy. ¿A dónde le encontramos Jonás en el último capítulo? En Nínive. ¿Le podemos ganar a Dios? No. Antes que fuera el humillado, descarriado andaba. Pero ahora estaba cumpliendo el propósito de Dios. Predicó, claro, terminó con una mala actitud, pero cumplió el propósito de Dios. ¿Qué se propone Dios en nosotros a veces con los problemas y el dolor? Tal vez humillarnos para poder acercarnos a cumplir el propósito de Dios. Tal vez evaluar si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermanos. Porque tal vez estamos haciendo cosas que no son malas, pero que Dios no nos llamó a hacer, que tal vez Dios no tiene un interés en ellas. Un hombre llamado Pierre-Auguste Renoir, un hombre que fue un ex pintor, ¿no? Un francés, sufrió de artritis reumatoide, dice acá, severa, los últimos 25 años de su vida. Y simples tareas como sostener un pincel era extremadamente doloroso. Y con el tiempo quedó confinado a una silla de ruedas. Pero él no quería dejar de pintar. Y un día su amigo Enrique Matisse
viendo el dolor con que él pintaba, le preguntó, ¿por qué sigues pintando a costa de tremenda tortura? Y esto es lo que él dijo: el dolor que tengo hoy pasa, pero la belleza permanece. Lo repito, el dolor que tengo hoy por pintar pasa, pero la belleza permanece. Creo que eso es la glorificación, ¿verdad, hermanos? Algo así es la glorificación que Dios hará con nosotros. Porque aunque el proceso es nada agradable, su belleza pasa, pero es necesario ese proceso. ¿Qué dijo el salmista? Yo te puse cómo empieza el Salmos, pero también cómo termina. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero mira cómo termina este Salmos. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tal vez tú te preguntes, ¿hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo padeceré? ¿Cuánto tiempo más he de cargar con esto? Pero tal vez un día usted y yo, bajo el propósito de Dios, diremos, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Detrás de todo ese sufrimiento, ese procedimiento, ese doloroso proceso, Dios nos está haciendo bien. Dios es bueno. Porque Dios prueba a través del dolor, del padecimiento, la realidad de mi fe. Promueve dependencia en Él, purifica nuestra relación, pero también promueve eficacia y valor en nosotros y en otros creyentes. Si ustedes leen la carta a los romanos, el capítulo 1, Pablo quería ir continuamente a Roma. Quería continuamente, incluso pide oración para que así se haga. Pero hasta el capítulo 15, tú vas a ver que él vuelve a recalcar esta verdad, este deseo de su corazón, dice, pero por la voluntad de Dios. Y claro, él deseaba ir como un predicador, hermanos, pero ¿saben cómo fue? No solo por lo que dice en el libro de Hechos, sino cómo termina su carta, la última, a Timoteo en el capítulo 1 y después hasta el capítulo 4, recalca varias veces que él estaba preso en Cristo. Pero la palabra no está presa. ¿Cómo fue? No como predicador, fue como preso. Claro, él deseaba cumplir el propósito de Dios, pero él no sabía el proceso. Pero este encarcelamiento, ¿saben lo que sucedió? Promovió en él la predicación a, dice la Biblia, los soldados romanos. Él lo llama el pretorio y luego la casa del César. Filipenses, justamente, menciona muy bien eso. Antes de leerte ese pasaje, Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, si usted está llevando fruto en su vida, ¿qué va a seguir haciendo Jesús? Lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar es esta, katsano, que significa podar, purificar, pero la expresión habla de quitar por medio del dolor. Y hermano querido, a veces hay cosas que drenan en nuestra vida el propósito de Dios. Circunstancias, tal vez amistades, tal vez hábitos, tal vez cosas que hacemos que van drenando, van chupando, por así decirlo, el vigor y la concentración de mantenernos en el enfoque del propósito de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Si usted está dando fruto, lo va a podar y no le va a gustar. Va a usar del dolor para limpiar, para purificar, pero su propósito es para que lleve más fruto, para que usted y yo lleven más fruto, y si usted lee todo el pasaje es para que en esto sea glorificado el Padre. Promueve eficacia y valor no solo en nosotros, sino también en otros creyentes. La Biblia nos enseña justamente lo que te mencioné hace un momento. En la carta a los filipenses, él dijo esto: hermano, yo quiero que sepan algo, quiero que sepáis. No encubrió su experiencia dolorosa. Yo quiero que sepan esto, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y yo quiero hacer un alto para decirte lo siguiente: esta pandemia en especial, estoy convencido, no detuvo el propósito de Dios, ha redundado para el progreso del Evangelio.
ha sensibilizado corazones de personas para que se arrepientan y vengan a Cristo. Hay familias nuevas en nuestra iglesia que se están conectando. Tal vez alguno de ustedes que me está escuchando fue a través de esta pandemia. Dele gracias a Dios. En mi vida, hermano, yo fui el primer creyente. No me cansaré de contar lo que Dios hizo con mi vida. Es la obra y la gracia de Dios. Yo fui el primer creyente. Yo estaba a punto de quitarme la vida. 2 semanas antes de conocer a Cristo. Me invitaron a un campamento. Conocí a Cristo. Yo no tenía ni idea de lo que Dios haría. Mi deseo era simplemente orar, Señor, para que pueda salvar a mis familiares. Al tiempo de un gran problema en casa, mi mamá se convierte. Luego otro problema, mi papá se convierte. Y luego mis tíos se convierten, mis primos. Luego mis hermanos, mi abuela. Tengo un abuelo que aún no. Ayúdeme mi oración por él. Cada vez que sucedía un problema, alguien se convertía. Un día literalmente le dije, Dios sigue trayendo problemas, porque cada vez que pasa un problema, alguien recibe a Cristo en mi familia. Y justamente mi hermano mayor, después de un tremendo problema, Dios lo quebrantó y él viene a los pies del Salvador. Porque las cosas que nos suceden son para el progreso del Evangelio. Cumple el propósito de Dios en esto. De tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio a los soldados romanos y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, mira el texto, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, en lugar de cohibir a los hermanos que vieron esto y dijeron, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Pablo, más valor Dios les dio. Qué bueno que es el Señor. Qué a veces misteriosos que son sus propósitos, pero Él es Dios. Sus propósitos no pueden ser alterados. La palabra de Dios nos aclara muy bien esto, hermanos. Si tú quieres ver cómo comenzó la iglesia a esparcirse por Jerusalén, Judea, hasta llegar a Samaria en un principio, fue por medio de la persecución, cuando le dieron muerte a Esteban, el primer mártir de la iglesia en sus comienzos, la iglesia primitiva. Hechos 6 y 7 describe muy bien esto. Pero era a través de la persecución que se generó esta dispersión. Y esta dispersión dice que donde ellos iban, a las casas que ellos caían, anunciaban el Evangelio de Cristo con más valor, con más ahínco, con más entusiasmo. Tenían esa pasión por el Salvador. No dejaron que los problemas les estorben, sino que sean un medio en las manos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Porque claro, ¿cuál era ese propósito? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Así que vemos que esto promueve totalmente valor en otros y en nosotros. Podría hablarte, hermanos, la foto que ves ahí, son personas que cuando por primera vez los escuché, a mí personalmente me impactó. Fue en un campamento, el título se llamaba Cuenta el precio. Se tocó la historia de estos 5 misioneros en el Ecuador, en la tribu de los Waorani, en la selva dentro del Ecuador. Jim Elliot, uno de ellos, Ned Saint, Ed Macaulay, Peter Fleming y Roger Jouridian. Y estos hombres nos representan muy bien el valor en nuestros tiempos. Hombres que hicieron contacto con la tribu de los Waorani en un principio, ¿no? Hay algunas fotos incluso que ellos tomaron. Pero por alguna razón Dios permitió que los 5 murieran. Murieron alanceados literalmente. Los atravesaron con lanzas. Hubo un falso rumor entre ellos y murieron. Pensaron que ellos venían para, claro, hacerles daño, pero los mataron. Ellos iban para establecer un contacto y con el tiempo predicarles de Cristo en su idioma. Uno de ellos le dijo a su hijo antes de partir justamente a la selva del Ecuador, papá, ¿y si algo te pasa? Y el papá le dijo al hijo, hijo, nosotros estamos preparados para ir al cielo, esa tribu no. Así que ellos emprendieron con valor y que, por cierto, su nación, los Estados Unidos, les dijo que era una pérdida de tiempo, un desperdicio, una mala inversión, porque eran hombres exitosos en su nación. Literalmente murieron. Pero más deberíamos hacer énfasis en lo que ocurrió detrás de ellos, porque muy poco se habla del valor de las esposas. La esposa de Roger, justamente Jouridian, Bárbara Jouridian, una de las esposas, ella escribió en su diario
la noche de enero de 1956, en su agenda, cuando el capitán les dijo que hallaron 4 cadáveres muertos en el río y que uno de esos cadáveres tenía una camiseta y pantalones de mezclilla. Y ella dijo, solo Roger de todos ellos vestía así. Y 2 noches antes se le había dado lo que ella dice, Dios me dio a través de un hermano, este versículo, Salmos 48, 14. Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando me hallé cara a cara con la muerte de Roger, mi esposo, mi corazón al leer y recalcar este versículo se llenó de alabanza. Roger era digno, dice ella, de regresar a su hogar celestial. Y ella elevó esta oración, Señor, ayúdame ahora a ser mamá y papá. Y fueron ellas, las esposas de estos hombres acribillados, quienes emprendieron el regreso al Ecuador, establecieron un mejor contacto y les alcanzaron con el evangelio a las tribus que habían sido en un principio homicidas de sus esposos. Qué interesante ver, no solo en la verdad de Dios, sino en la historia del cristianismo, personas que aunque, claro, murieron por su fe, Dios usó esa muerte y esa fe para cumplir el propósito de Dios, porque más adelante vamos a ver que ni la muerte puede estorbar los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña que también las razones del dolor y el sufrimiento para cumplir el propósito de Dios nos prepara para reinar con Cristo, hermanos. Nos prepara para reinar con Cristo. Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, hermanos, voy a salir de compartir la pantalla. Es impactante para mí en este último punto que vi. Yo no te puedo explicar muy bien porque no entiendo todo esto, porque a la verdad la Escritura nos enseña que padecer nos prepara para reinar con Cristo. Miren conmigo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo le habla en esta segunda carta a los creyentes de Tesalónica y la Biblia nos dice en el versículo 3 y 4, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, dice el texto ahí, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Mire el versículo 4, tanto que en nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Mira el texto, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportaban ellos. ¿Por qué Pablo se gloriaba en esto? Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos, ¿dónde? En el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Qué rara cosa esto. Cuando lo leí, qué raro. Porque el padecimiento prepara a un hijo de Dios para reinar con él. No puedo explicarlo con todas las palabras que quisiera, hermano, pero Pablo estaba agradecido que ellos padecieran, porque justamente es el padecimiento que llevaría a los creyentes de Tesalónica y a cualquier cristiano que quiere seguir fielmente a Dios, a que un día pueda reinar con él. Un hombre llamado John Patton, que vivió en el año 1824, un misionero escocés. Él quería ir a una isla de Escocia donde habían caníbales, cuenta él. Y un anciano de su iglesia le objetó y dijo, no, tus planes no son muy buenos porque ahí hay caníbales. Si tú vas, John, te van a comer los caníbales. Y él dijo lo siguiente, si yo me quedo, igual los gusanos en la tumba me van a comer. Así que si me quedo, los gusanos me van a comer, y si voy, los caníbales me van a comer, y tengo que valorar cuál es el propósito de Dios en mi vida. No importa si me comen los gusanos en la tumba,
O si me comen los caníbales mientras hago la obra de Dios y cumplo su propósito, porque en el día de la gran resurrección Él me levantará glorificado. Esa es su meta, ese es su plan y eso es su deseo y esa es su verdad. Mi cuerpo será semejante a mi Redentor resucitado. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Y tal vez sea duro, hermano, lo que podemos atravesar. Tal vez sea un poco incierto incluso a veces irracional lo que un cristiano tiene que vivir. 3 pensamientos o 2 pensamientos para concluir este mensaje. ¿Cuál debe ser mi respuesta, ya que sé que Dios tiene un propósito establecido para mi vida? Primera cosa que nosotros tenemos que hacer, prepárate. Prepárate. La meta de este estudio es prepararnos, que tú y yo podamos saber que hay un propósito, pero hay una previa o un previo proceso. Prepárate para ese proceso. Y tú dices, ¿cómo lo hago? Bueno, es llamativo ver que el apóstol Pablo y hombres de Dios prepararon a los discípulos para el sufrimiento. Y tú dices que hay que hacer eso. Sí, Jesucristo lo hizo con los 12. Mira, yo no veo en la Biblia, hermanos, que Jesús preparó para hacer campañas evangelísticas, cómo predicar mejor, cómo ser más homilético. Jesús no los preparó para esto, los preparó para cuando viniera la persecución y que ellos se mantengan fieles hasta la muerte. Por eso dieron su vida por el Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses, retrocede un libro, Primera de Tesalonicenses 3. Miren conmigo el versículo 3 y 4. Pablo dijo esto a los tesalonicenses en la primera carta. Capítulo 3, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete, mira el texto, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos, les enseñábamos, ¿no? Que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Ya les estaba anunciando que esto iba a suceder, que esto era una realidad, padecer por causa del Señor. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 14, a las iglesias más jóvenes en la fe, esto es lo que él les alentó. Parece desalentador, pero es a lo cual les exhortó. Hechos 14, si me siguen ahí, versículos 21 y 22. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, e Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Mira el texto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de, mira el texto, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podía animar a los creyentes nuevos en la fe de esta manera? Porque es una realidad. Estuve leyendo de Richard Grumbay, un misionero en Rumanía, que en uno de los campamentos con los niños se les presentó un video a manera de biografía de unos 30 minutos, recuerdo. El comunismo entró a Rumanía de una manera tremenda y le obligaron a traicionar su fe y a los que le seguían en su iglesia. Y él dijo, de ningún modo renunciaré a la iglesia de Cristo y a los creyentes, ni mucho menos a mi fe en el Salvador. Tomó entre 10 a 15 muchachos de su congregación y los llevó. Y yo dejo esta frase porque no los llevó a la iglesia, no los llevó a una conferencia, no los llevó a una buena exposición, los llevó al zoológico. Yo me pregunté por qué, y los paró frente a la jaula de los leones. Y les dijo lo siguiente, nuestros antepasados murieron por su fe en Cristo. Fueron arrojados ante bestias como las que están enfrente de ustedes. Si ustedes deciden seguir a Cristo y permanecer en la verdad, van a tener que vérselas con hombres peores que leones. Decidan aquí su lealtad a nuestro Redentor. Él cuenta que todos se llenaron de lágrimas, los ojos de ellos, y dijeron, sí, Señor. Yo me pregunté,
lo que sucedería si buscáramos discípulos en nuestra iglesia de esta manera. Es llamativo ver que a veces hoy las iglesias preparan a sus discípulos para ser decepcionados de la vida cristiana. Vi una cifra alarmante de cuántos comienzan la vida cristiana y cuántos la han abandonado cuando viene el viento de la prueba y la persecución. Jesucristo habló de esto cuando habló de la parábola del sembrador, ¿cierto? Hermanos queridos, prepárate. Número 2, permanece hasta el fin. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios tiene que establecerse a través del dolor, a través del sufrimiento, muchas veces, hermanos, a través de la prueba. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Miren conmigo el versículo 11 y versículo 13. Dice el texto ahí, Primera de Timoteo 2, versículo 11. Según el glorioso, dice ahí, evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Lo vieron ahí? Miren cómo lo describe el apóstol Pablo ahí. El bendito evangelio que me han sido encomendado. Ahora miren la segunda carta. De acuerdo a ese evangelio, es por la razón más poderosa por la cual él va a morir. Segunda de Timoteo ahora, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, traducción, convencido de que es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Él cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Pablo estaba convencido que esto sucedería. Tarde o temprano esto sería una gran verdad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Pablo dice, estoy convencido de que Dios es poderoso para que aquel día esto se cumpla. Capítulo 2, versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios va a cumplir su propósito. En el resto de estudios que vamos a desarrollar vas a ver que ni la vida ni la muerte, nada nos puede separar de esto. Y Dios ha establecido ya su propósito para que se cumpla en nuestra vida. Y a veces por medio de lo que hemos visto hoy, del dolor, cosas que no son nada gratas en nosotros. Pero quiero concluir diciéndote que ese propósito se cumplió primeramente en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan capítulo 12, el versículo 24. Él usó este ejemplo para hablar de su muerte y su resurrección y qué traería consigo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está diciendo que él iba a morir y era necesario para traer mucho fruto de salvación. Isaías 53 nos dice eso, ¿cierto? Que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestra maldición se hizo él maldito, dice Gálatas. Nosotros le dimos la espalda, le tuvimos por abatido y azotado de Dios. Escondimos nuestro rostro de él, pero él cargó, Cristo cargó nuestros delitos, nuestros pecados, se hizo maldición por nosotros. La Biblia nos dice que fue deformado, fue desfigurado, se asombrarán muchos de los que vieron a Cristo, dice. Pero la Biblia también nos dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Tú y yo somos hoy el fruto de su aflicción, cumplió el propósito de Dios. Cumplió la obra que Dios le dio para que acabase aquí en la tierra. Juan 17 habla de eso. Y con estas palabras, Jesucristo les dice a sus discípulos, a las personas que le rodeaban, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y yo te animo en esta noche ya para concluir, piensa en esto. ¿Es usted ya hijo de Dios?
Bueno, para eso sufrió Jesús, para que usted hoy sea un hijo de Dios, sea parte de ese fruto eterno. Arrepiéntase de sus pecados. No deje este momento pasar tan clave en que usted entenderá por qué murió Jesús, porque le ama. ¿Por qué murió el Hijo de Dios? Porque desea que usted venga a mejor vida, esa vida abundante, libre de pecado, libre de condenación y con un propósito eterno en los cielos, aquí en la tierra. Esa es su verdad. Pero, amada iglesia, tal vez necesitamos recordar esos propósitos y recordar lo que Pablo dijo, ¿cierto? Yo estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Jehová cumplirá su propósito en mí. No lo olvides, nuestro Dios es poderoso para cumplir ese propósito, que al final de nuestras vidas podamos mirar atrás en retrospectiva y decir estoy satisfecho, porque Jehová cumplió su propósito en mí. Que Dios les bendiga en esta noche y que nos anime el corazón a permanecer y ser fieles al propósito de nuestro Dios Santo aquí en la tierra. Muy buenas noches.